Un nuevo emperador en Roma estaba en el trono del rey. Su nombre era Constantino el Grande. Los historiadores modernos coinciden en que de todos los príncipes y generales militares que adoptaron el nombre de el Grande, Constantino era el que realmente merecía llamarse el Grande. ¿Por qué? Que sepa ya. Todos conocemos a Constantino por ser el hombre que introdujo la adoración al cristianismo. También lo conocemos porque fue el hombre que cambió el día de adoración de sábado al domingo. Pero en Europa se conoce a Constantino por ser el hombre que construyó la ciudad de Roma. Muchos emperadores en Roma trataron de hacer algo para que la sociedad, los futuros romanos, se acordaran de ellos. El emperador Pompeyo construyó una ciudad y le puso su nombre, Pompeya. Los emperadores Julio César y Augusto César le pusieron su nombre a 2 meses del año, julio y agosto. Así que Constantino quiso construir la ciudad de Constantinopla en honor a su reinado. Él juntó a sus ingenieros, a sus arquitectos, en el lugar donde iba a construir esa ciudad. Cuando llegaron al lugar, él le pidió la lanza a un soldado y empezó con la punta de la lanza a marcar el terreno donde se iba a construir la ciudad. Duró la mañana, duró la tarde, le tomó la noche, los ingenieros se fueron a dormir y el emperador puso la lanza en el lugar donde él se quedó, y al otro día se levantó temprano y volvió a seguir midiendo la ciudad. Y duró 5 días midiendo la ciudad. Los ingenieros, desesperados por comenzar a trabajar, mandaban a uno a preguntarle hasta dónde él iba a medir la ciudad. Y uno fue y se le acercó y le dijo: señor, disculpe, ¿hasta dónde usted piensa marcar para nosotros tener una idea de cómo empezar a trabajar? Y Constantino se detuvo, miró al ingeniero y le dijo: yo llegaré hasta donde el que me guía se detenga. Y duró 3 días más midiendo la ciudad, y al terminar los ingenieros comenzaron a construir la ciudad de Constantinopla, que hoy todos conocemos como la ciudad de Estambul. En la historia bíblica vemos a hombres que llegaron hasta donde Dios los guió. Abraham, Dios lo guió hasta una tierra donde él no sabía si iba a encontrar abundancia, pan, leche y demás cosas. Tampoco sabía si iba a encontrar una tierra infértil o fértil. Él simplemente siguió a Dios hasta donde lo guió. Y muchas personas más. Pero el sermón de hoy se trata de las personas que no han podido llegar hasta donde el que los guía. Y leemos nuestra lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 15, del 1 al 2. Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Noten algo, la expresión que ellos usan, este a los pecadores recibe y con ellos come. En nuestro país esto pasa sin son ni son, pero en otros países esta expresión de este se usa para degradar a una persona, para restarle importancia a una persona o para cualquierizar a una persona. Por eso cuando le llevaron a Jesús a la mujer adúltera, ellos le dijeron: encontramos a esta en pleno acto de adulterio. Y esta misma expresión que usaron con Jesús, este a los pecadores recibe, ellos todos sabemos que el pueblo de Israel no era un pueblo dado a perdonar, no era un pueblo que perdonaba fácilmente, no, que el perdón para ellos era una fábula, algo que habían escuchado por ahí. Pero habían reglas que regularizaban el perdón en el pueblo de Israel. De hecho, había una que se decía que si usted era renuente a cometer cierto tipo de pecado, usted era vetado de toda actividad espiritual de la iglesia. Usted no podía entrar a la sinagoga a escuchar un culto normal, tenía que pararse afuera a escuchar. No podía entrar al templo a orar o a solicitar los servicios de dedicar a su hijo a Dios, o de purificarse después de un periodo menstrual, nada de eso. Para hacer eso usted tenía que parar
pararse afuera del templo y solicitarle a un sacerdote que había especial para eso, que le resolviera. De manera que para estas personas que eran renuentes a cometer pecado, estaban como perdidos. Pero Jesús, cuando empezó su ministerio, no fue donde esta gente santa, correcta y justa, fue exactamente donde los perdidos. Y él llegaba a la ciudad, perdonaba algunos pecados y se paraba fuera de la ciudad y se sentaba en una sombra o en una montaña por ahí, y todo el mundo se acercaba a Jesús a hablar o escucharlo hablar. Pero ¿por qué es que estos perdidos se acercaban a Jesús para escucharlo hablar? Un sociólogo inglés del siglo XVI llamado Peter Drucker, en su libro El Leviatán, escribió que el corazón humano es lo más parecido al queso suizo. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes habrán visto el queso suizo, pero el queso suizo se caracteriza por ser un queso que tiene grandes agujeros, no como el queso normal que nosotros compramos, que tiene algunos hoyitos. El queso suizo tiene agujeros grandes y pronunciados. Y Peter Drucker dice que el corazón humano es así mismo, tiene muchos agujeros, pero a diferencia del queso suizo, el corazón humano siente la necesidad de llenar esos agujeros, que puede ser el agujero de la estabilidad económica, el agujero de un buen empleo, de formar una familia, de una profesión, cualquier tipo de agujero el ser humano siente la necesidad de llenarlo. Pero ¿qué pasa? En el corazón humano, en el centro del corazón humano, hay un agujero grande, un agujero enorme, y ese es el agujero que el ser humano siente mayor necesidad de llenar, y trata de llenarlo con vicios, con cualquier actividad malsana, pero no es suficiente para llenar ese agujero. ¿Por qué? Porque ese agujero tiene el tamaño exacto de Dios, y cuando Dios entra a ese agujero, todos los demás agujeros se llenan por añadidura. De manera que cuando estas personas escuchaban hablar a Jesús, ese agujero emocional y espiritual se le llenaba, y por eso seguían a Jesús, porque Jesús no le decía que para ellos ya no había perdón. Jesús le decía que si ellos fallaban 100 veces, Jesús los perdonaba 400 veces. Ellos sentían una nueva oportunidad espiritual en su vida, y esto molestaba a los escribas, que eran muy tradicionalistas, de no perdonar a las personas. Y esta fue la actividad que hacía Jesús, que más fue reprochada de Jesús. Y Jesús le contestó a esa gente muchas veces. Una vez le respondió, los sanos no son los que necesitan un enfermo, un médico, son los enfermos. Y otra vez respondió que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y un día en un tono jocoso le dijo, yo no lo entiendo a ustedes, porque Juan vino, no comía, no bebía, no dormía, no se juntaba con nadie, y ustedes decían, cuidado con ese hombre está loco, está endemoniado. No le hagan caso, porque un hombre que no come ni bebe no puede decir nada congruente. Y no creyeron en Juan por eso. Y vino el Hijo del Hombre, que come, bebe y se junta con todo el mundo, y ustedes dicen, eso es lo que un glotón, un parrandero. No le hagan caso a ese hombre. ¿Y cómo es que hay que estar bien con ustedes? Pero en esta ocasión, Jesús les respondió de una forma muy diferente. Leemos en el verso 4 que dice que había un hombre que tenía 100 ovejas. 100 ovejas que él tomaba de su corral, la llevaba a un campo abierto donde hubiera mucha grama, mucha sombra y agua, y ahí la soltaba, echaban el día ahí, al caer la tarde la recogía y la llevaba de vuelta al corral. Pero un día, cuando él contaba las ovejas, contó 99. ¿Le faltaba cuánto? Una oveja. Y tal vez el pastor sacó las ovejas y la volvió a contar otra vez y nos contó 99 ovejas. Y el pastor, cansado de caminar de vuelta al redil con sus ovejas, y cansado de contar las ovejas, porque la actividad de contar ovejas es un poco tediosa. Es tan tediosa que los médicos del siglo XVIII usaron esta actividad para tratar a sus pacientes con insomnios. Fue efectivo en un 20% de los pacientes, el otro necesitó medicamentos. Pero este pastor, con sueño y cansado, no pensó, bueno, esta oveja tal vez esté en el redil de otro pastor, o tal vez a esta hora ya esta oveja se la devoró alguna bestia del campo, o mañana yo cuando vuelva otra vez a llevarlo al pasto, tal vez yo lo encuentre en el camino. No, este pastor decidió ir a esa hora, con su cansancio y con su sueño, a buscar a la oveja que se le había perdido.
Pero con las otras 99 ovejas, este pastor hace algo irresponsable, si así se quiere decir, porque tiene 99 ovejas que están seguras. Entonces, en el verso 4 dice que él dejó las ovejas, ¿dónde? En el bosque. Algunas versiones dicen que la dejó en el desierto, la dejó fuera, sin ningún tipo de seguridad. Ni siquiera le dijo a un familiar o a un vecino, atiéndame eso, que yo vengo ahora. Las dejó como, están paradas, resuelvan que yo vengo ahora. Y salió a buscar a la oveja perdida. La Biblia no dice cómo fue que la encontró, pero hay una canción por ahí que dice cómo la encontró, que la encontró como llorando, herida, temblando del frío. ¿Y qué hizo el pastor? La tomó, la atendió y ni siquiera le dijo, ven, vamos caminando, que tú fuiste que te extraviaste. No, la cargó y la llevó al redil. Pero cuando llegó al redil, él no llegó cansado, no la puso en un ladito y se fue a dormir. Cuando él iba de camino al redil, iba invitando a todos los vecinos, ¿para qué? Para que hicieran una fiesta, porque había encontrado aquí a su oveja perdida. Fíjense algo. Muchas veces escuchamos la historia de la oveja perdida y nos identificamos más con la oveja que se perdió. Pero en esta mañana vamos a hacer énfasis en el pastor que salió a buscar a la oveja. Y muchas veces en este redil habemos más ovejas que nuestro trabajo es comer y dormir, y pocos pastores que atendemos las ovejas. Pocos pastores que salen a buscar a las ovejas. Y en esta mañana el llamado de Dios es que haya más pastores que vayamos a buscar a esas ovejas, que cuya alma está como la condición de esta oveja. Estaba como llorando, herida por la sociedad y con frío emocional. Y noten algo. En el verso 7 Jesús termina esta parábola diciendo: os digo que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren, yo he sido adventista toda mi vida, yo he venido a la iglesia, yo nunca he estado fuera de esta iglesia, siempre he estado aquí. Y cuando yo era niño escuchaba esta expresión de los pastores que oficiaban ceremonia bautismal: hay gozo en el cielo porque un pecador vino a redil, que por los 99 justos. Y yo de niño me preguntaba, y a los que estamos aquí, rayando la yuca, como decimos, bajo viento, sol y sereno, aguantando todo lo que el diablo nos tire, ¿no nos van a hacer una bullita en el cielo? Yo siempre me pregunté eso, pero a medida que fui creciendo encontré la respuesta a esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. En el verso 8 dice que había una mujer, dice Jesús, que tenía 10 dracmas. Yo estuve leyendo algo de las dracmas y dice que la dracma era una moneda griega, y con media dracma se le pagaba el sueldo a un fiscal del gobierno griego durante un año de trabajo. Eso quiere decir que había mucho dinero. Con una dracma, una familia de 3 hijos suplía sus necesidades durante 5 años sin que le faltara nada. ¿Y esta mujer cuántas dracmas tenía? 10 dracmas. ¿Pero por qué tenía 10 dracmas una mujer? En Israel, en la clase media, había una cultura, y era que cuando una mamá daba a luz un hijo varón, la familia del esposo se juntaban todos y le regalaban a esta mujer una dracma. Pero esta dracma no era para ella, era para el hijo. ¿Para qué? Si en la vida de este niño había una enfermedad, esa enfermedad, como decimos aquí, que no son de pobres, con esta dracma se podía costear los gastos médicos de ese tipo. Si ese niño quería estudiar una carrera universitaria, hacerse profesional, con esta dracma se podía pagar todos sus gastos estudiantiles. Y si él no quería estudiar y no se enfermaba y quería negociar, con esta dracma él podía empezar un negocio. De manera que una dracma significaba el futuro de un hijo. Y esta mujer tenía ¿cuántas dracmas? 10 dracmas. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos. Y un día, cuando ella estaba limpiando, se dio cuenta que le faltaba ¿cuánto? Una dracma. Significaba que el futuro de uno de sus hijos que había perdido. Y cuando uno se le extravía algo, cada quien tiene un protocolo de búsqueda, ¿no? Ella pensó, bueno, la última vez que yo vi las 10 dramas juntas fue la semana pasada, y aquí no ha entrado nadie de que a ese día. Así que esta drama tiene que estar aquí. Dice Jesús que lo primero que hizo esta mujer fue que encendió una lámpara.
encendió una lámpara, vio el reguero que había en la casa y agarró una escoba y empezó a limpiar la casa. Ordenó su casa, todos los trastes donde iban. ¿Y qué pasó con la dracma? No se había perdido, estaba ahí. Y fíjense algo, yo escucho por radio y por televisión programación adventista, programación cristiana, de cualquier índole, y siempre que se abre una sesión de oración, nunca falta el pedido de una mamá por un hijo que no anda bien, nunca falta el pedido de un papá por un hijo que le está dando un dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa? De nada sirve que un pastor ore para que Dios bendiga tu hogar. No sirve de nada que la iglesia vaya a tu casa y haga un culto para pedir bendiciones. Tampoco sirve de nada que la iglesia mundial haga un día de oración y ayuno para que Dios bendiga tu hogar. Si espiritualmente nuestro hogar está oscuro, sucio y desordenado. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer primero? Encendió una luz, la luz de la palabra de Dios, la luz que te dice lo que está bien y lo que está mal, la luz que te dice la basura que hay en tu hogar y en tu vida. Y cuando tú ves ese desorden, tienes dos opciones: o dejas las cosas como están, o te pones a limpiar. Y esta mujer agarró una escoba y empezó a sacar toda la basura que había en su hogar, todos los chismes, todos los pleitos, los celos, la falta de respeto, toda esa basura que la sociedad entró a su casa. ¿Ella qué hizo? La sacó fuera de su casa, no la quiero aquí. Y después que limpió su casa, empezó a ordenar toda su casa. Cada persona de esta casa tiene que tener una responsabilidad de la iglesia. Cada persona en este lugar tiene que tener un programa de oración personal. Cada persona tiene que llegar temprano a la iglesia. Y cuando su casa estaba limpia de toda la basura de la sociedad y ordenada espiritualmente, ¿qué pasó con el hijo que se había perdido? No estaba tan perdido como ella pensaba. Estaba en la casa, envuelto y debajo de toda la basura que había en su hogar. Así que, si queremos bendiciones de Dios, debemos empezar ¿qué? Limpiar nuestros hogares, dejarlos limpios. Pero noten una cosa: tanto la parábola de la oveja perdida como la parábola de la dracma perdida tienen un común denominador: alguien que se perdió y alguien que se puso a buscar. Pero la siguiente historia de Jesús es de alguien que estaba en su casa, decidió ir, se perdió y nadie lo fue a buscar. Nadie fue donde él estaba a orar por él. Nadie se preocupó si ese tipo seguía con vida o seguía muerto. Nadie se preocupó por cómo seguía ese sujeto. Y es la historia del hijo pródigo. Un muchacho que por razones algunas algún día le dio un estacazo de independencia y fue donde su papá y le dijo: dame lo que a mí me toca cuando tú te mueras y despídeme. Fíjense, legalmente, un papá, un hijo, cuando decide irse de su casa, se va con lo que tiene encima. El papá le da algo si él quiere, pero él no está obligado a darle nada. Pero este papá hace algo interesante: llama a su hijo mayor y también le da al hijo mayor lo que a él le toca y le da al hijo menor lo que le toca. Pero el mayor pensó: bueno, si yo me voy, dejo al viejo con todo estos tigres, me lo van a engañar, lo van a estafar, le van a robar todo y van a dejar a mi papá en bancarrota. Yo mejor me voy a quedar aquí trabajando con él. Y el menor decide irse a una ciudad. Cuando él llega, empieza a repartir dinero que no le costó nada. Y cuando uno es muy dadivoso, las personas suelen acercarse a uno. Cuando alguien organizaba una fiesta, a este tipo no lo podían dejar fuera. Cuando alguien tenía un problema, donde este tipo era que había que ir. Y él se sentía muy gozoso, porque era muy popular, ¿no? Quien que no tiene dinero no es popular. Pero a este tipo le pasaron dos cosas. Hay una regla de la vida que dice que mientras más tú sacas, no entras, ¿qué va a pasar con lo que tú tienes? Se va a acabar. A este muchacho se le acabó el dinero al mismo tiempo que en el pueblo donde él estaba empezó una crisis, empezó a faltar la comida. Pero ¿qué pasa? Este tipo tuvo la primera idea inteligente de su vida y fue buscar un trabajo. Pero ¿qué clase de trabajo hacía un tipo que solamente sabía comer y dormir en su casa? ¿Qué podía hacer? Dice Jesús que él consiguió un trabajo cuidando cerdos. Y miren algo,
La actividad de cuidar cerdos en el pueblo de Israel no era muy bien vista, porque los cerdos siempre han estado asociados con los demonios. Los que cuidan cerdos saben que hay un tiempo en que los cerdos se les mete algo, que tienen una fuerza increíble y pueden atacar y matar a cualquier persona. Por eso siempre tienen que tenerlos amarrados, por si acaso algún día se les pasa eso. Para alguien de Israel cuidar cerdos, tenían que pagarle mucho dinero, o tenían que estar muy desesperados por un trabajo, como es el caso de este muchacho, que fue a parar a una posilga a cuidar cerdos. Pero la posilga tiene una enseñanza espiritual, ya que él, dice Jesús, que deseaba comer los desperdicios que le daban a los cerdos. Y no es que deseaba comer, es que él pedía que se lo dieran, porque dice Jesús que nadie se los daba. O sea, él lo estaba pidiendo que se lo dieran para comer. ¿Pero por qué? Para comer esas cosas, uno tiene que tener mucha hambre. Pero ¿por qué este tipo deseaba comer las algarrobas de los cerdos? Porque él tenía un trabajo. Y él no lo hacía de gratis, a él le pagaban por ese trabajo. Pero ¿por qué él tenía tanta hambre? Porque este muchacho cuando cobraba seguía en la misma actividad que lo llevó a ese lugar. Ustedes no conocen personas así, que cuando cobran los dientes se desaparecen, y habiendo una familia en su casa con hijos y esperando dinero para resolver los problemas de la casa, el Señor llega los domingos tarde de la noche y en vez de traer dinero lo que trae es tremenda borrachera. Y esto era lo que pasaba con este muchacho. Y este muchacho veía cómo los cerdos se comían lo que una vez era de él. Y este muchacho, el pensamiento que él tuvo, lo tenía todos los días. Tanta abundancia que hay en la casa de mi papá, y yo aquí, deseando comer los desperdicios de los cerdos. Y esto él lo pensaba los días de semana, porque los días de cobra no se compraba una ropa y compraba un pasaje para ir a la casa de su papá. Y volvía a gastar el dinero con lo que lo llevó hasta ahí. Y miren, uno de mis canales favoritos de la televisión es el History Channel. Y hay un programa en el History que se llama El Precio de la Historia, que es una familia que tiene una compraventa en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Y ellos compran y venden artículos muy valiosos que la gente le lleva. Y en uno de los episodios, un muchacho llegó con unas cuantas chapas de oro con caras dibujadas en ellos. Y él le dijo, yo quiero venderte mis esculturas. Y el dependiente le dijo, ¿qué son estas esculturas? Y él le dijo, estas esculturas son rostros de demonios. Cuando yo escuché esto, me senté a escuchar qué pasó. Y el dependiente de la tienda le hizo la misma pregunta que yo me hacía. ¿Cómo tú sabes que esos son los rostros de los demonios? Y él le dijo, fácil. Esos son los rostros que yo veo en la noche cuando cierro los ojos. Y él fue tomando una por una las caritas que él había esculpido en oro y fue diciendo el nombre de cada uno de esos demonios y la función de cada uno de esos demonios. Pero uno me llamó la atención y él tomó un rostro y dijo, este demonio se llama Belial. Y es el demonio que primero trabajó con la raza humana. Cuando Adán y Eva cayeron, este fue el demonio que le metió la culpa en el corazón de Adán y hizo que se escondiera. Y a este demonio fue que personalmente el diablo mandó a trabajar en la mente de Judas y Pedro la noche que Jesús fue entregado. El modo operandi de él es meterse en la cabeza de las personas y generarle tanta culpa que ellos se olviden de Dios, y muchos de ellos terminan cometiendo suicidios o terminan matando a las personas que los rodean y matándose ellos mismos. Y cuando este demonio no puede influir en la mente de las personas, porque las personas tengan una alta autoestima o tengan una fe en Dios muy exagerada, él usa la mente de las personas que le rodean, de su familia o de sus amigos, para generarle culpa en su mente. De manera que cuando este muchacho estaba en la cocina, estaba atormentado por su pasado. Estaba viendo cómo los cerdos devoraban las bendiciones que eran de él. Y él no duró en la posilga un día, no duró una semana que nosotros pudiéramos haber pensado. Este muchacho duró años ahí, porque él quería volver a casa, pero él pensaba, cuando yo me fui a la casa, le dije a mi papá que se olvidara de mí.
Ya mi papá no tiene ninguna responsabilidad conmigo. Porque en otras palabras, cuando él le dijo, dame lo que a mí me toca cuando tú te mueras, quiso decirle en realidad, para mí tú estás muerto, olvídate de mí. Yo no quería pensar. ¿Cómo iba a volver ahora donde su papá con su carita linda y decirle perdón? Y esa era la culpa que él sentía. Pero todo es hasta un día. Dice Jesús que un día él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pasando miseria? ¿Qué es un jornalero? Un jornalero no es un empleado que tiene, que le paga un sueldo, que le da bonificación, que le paga un seguro social, que tiene un día libre. Un jornalero es una persona que usted contrata para hacer un trabajo y cuando él termina, usted le paga y se va. Un jornalero es una persona que si usted tiene que pegarle 5 blogs en su casa, usted compra los blogs y le dice, te voy a dar 400 pesos para que me pegue esos blogs. Se lo pega, se lo paga y se va. Eso es un jornalero. El día que el jornalero no trabaja, no hay comida para él. De manera que esto era lo que a este joven le molestaba. ¿Cuántos jornaleros que no son dependientes de mi papá comen bien? Yo aquí pasando miseria. Mas yo, dice Jesús, me voy a levantar y voy a ir donde mi papá y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a un jornalero. De manera que este muchacho no estaba preparándose para volver a casa como niño. Él iba a ir a su casa a pedirle perdón a su papá y también iba para una entrevista de trabajo. Él estaba pidiendo trabajo a su papá. Y cuando él llega a su casa, su papá lo alcanza a ver de lejos y dice que corre al encuentro de su hijo. Jesús dice que lo tomó por el cuello. No lo tomó por el cuello para apretárselo, lo tomó por el cuello para darle un abrazo, para decirle, para llorar juntos. Y cuando él empieza su sermón, el papá lo interrumpe y llama a uno de sus empleados, recórtemelo, afeítemelo, póngale un vestido nuevo y póngale un anillo en su dedo. ¿Qué significa un anillo en su dedo? Miren, en la antigüedad, para certificar unos documentos no se firmaba como se firma ahora, que se certificaban las firmas y esas cosas. En la antigüedad los documentos eran sellados. El proceso de sellado era vertiendo un poco de cera en el documento. Cuando la cera se iba secando, entonces le metían el sello a la cera y el documento quedaba sellado. De manera que el sello era muy personal, algo que tenía que cargar la persona con él para todos lados. Generalmente los sellos se usaban en los anillos. Cuando el papá le dice a sus empleados que le pongan un anillo en sus dedos, le está diciendo al hijo que le devolvía todos los derechos que él había perdido cuando se fue de la casa. La voz de ese hijo era como la voz del papá. Y ese muchacho decidía votar a una persona, y esa persona tenía que irse, porque era como si le hubiera votado a su papá. Y manda matar también el buey de todo el mundo. Dijo eso. Pero miren, cuando el hijo mayor viene, se encuentra con este dice Jesús que escuchó las canciones de la orquesta, y vio gente bailando, comiendo y bebiendo, y este muchacho pensó, bueno, se adelantó el 24 de diciembre, ¿quién cumpleaños aquí? Yo no quería ver cómo esta fiesta, ¿qué pasó? Y él llama a un empleado, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Y va a seguir. El empleado viene y dice, ¿tú te acuerdas de un hermano que tú tenías, que un día le dio por irse de la casa, le dio los cuartos, y se fue? Te vale, te vale. ¿Sí? ¿Qué pasó? Él volvió, su papá hizo una fiesta grandísima. Ha mandado a matar a los animales más gruesos, mandó a buscar comida, le puso unos trajecitos que él tenía ahí para ocasiones especiales, le puso uno de esos. Y aquí estamos nosotros gozando. Ven para que goce con nosotros, vete a bañar, que tú estás sucio. Y dice Jesús que el hijo como, ¿se alegró? No. Este muchacho se enojó, tanto así que mandó a buscar al papá. No quiso entrar a hablar con el papá, lo llamó, venga aquí afuera a hablar conmigo. Y cuando el papá salió, viejo, ¿qué pasó contigo?
Yo que he estado aquí con usted, bajo viento, marea y tempestad, en las buenas y en las malas, usted no me ha dado ni siquiera un becerrito. En el puerto dominicano, ni siquiera me ha dado un chivo para yo comerlo con mis amigos. Y este muchacho viene, oiga la expresión de Jesús, ese orgullo que fue, gastó todo el dinero que tú le diste, viene aquí, no solamente le da un chivo, le da la vaca más gruesa que había en el ganado. Y a mí, lo que te quiero es que yo le pregunto, hermano, este muchacho necesitaba autorización para que su papá le diera algo para hacer una fiesta. Necesitaba permiso del papá, necesitaba coger algo de la casa para hacer una fiesta. ¿Quién me entiende? Una vez, un señor me contó una historia de la era de Trujillo, que en la finca de Trujillo, allá en San Cristóbal, una vez la guardia agarró a un hombre que estaba robando una vaca, de las vacas de Trujillo. La policía lo agarró, le dijo, ven acá ladrón, te vamos a matar ahora mismo porque tú estás robando de la red. El tipo dijo, ¿quién es el ladrón? Yo. Tira su palabra, usted no sabe con quién usted está hablando, yo lo mando a trancar a la casa en la 40. Y los guardias cuando vieron a ese tipo con ese ímpetu, dicen, bueno, cuidado con ese hombre. Y decidieron agarrar al muchacho y llevarlo al destacamento. Y llamaron al mismo otro niño y le dijeron, jefe, disculpe. Y hay un señor, lo agarramos robándose una vaca de la suya, pero el tipo tiene demasiado ímpetu y nosotros queremos saber si ese tipo es de la gente suya, un familiar o solamente un tipo que está haciendo el aguaje. Trujillo le dijo, tráigamelo para acá. Y lo llevaron al Trujillo y cuando Trujillo lo vio, no lo conoció, no sabía quién era él. Y le dice, ¿usted era el que se estaba robando la vaca? Y le dice el señor, no, yo no me estaba robando la vaca, yo le estaba comiendo una vaca. Y Trujillo le dice, ¿cuál es la diferencia entre robar y cogerse la vaca? Y el joven le dijo, usted le roba a los particulares, pero a su papá usted le coge. Y usted es mi papá. Trujillo, como buen narcisista que era, que le gustaba que lo adoraran, lo hizo secretario de las Fuerzas Armadas con asiento en San Cristóbal. Y este muchacho tenía los mismos derechos, porque él era que el hijo que siempre había estado en la casa. Él no necesitaba que el papá le dijera, coge este chivo y vete a gozar con tus amigos. Este muchacho podía entrar a su casa, agarrar el primer chivo que encontrara y llamar a sus amigos y hacer la fiesta. ¿Por qué? Porque él era el hijo que sabía que era verdad. En esta mañana, yo no sé con qué personaje de todas las historias tú te identificas. Si eres la oveja perdida o eres el pastor que se puso a buscar. Si eres el hijo que está perdido o eres el papá que va a empezar a limpiar su casa del Señor. Si eres el hijo que se fue o el hijo que se va a poner contento o no que se va a poner guapo como ese, que se va a poner contento porque una alma regresa a Dios. Yo quiero terminar esta mañana haciendo una solicitud. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar a Dios, pero no vamos a orarle a Dios con los rezos que decimos, la palabra que decimos todos los días. Vamos a expresarle a Dios lo que realmente sentimos. Vamos a ofrecernos a Dios para limpiar nuestros hogares, para buscar ovejas perdidas o para volver a casa de alguna u otra forma. No vamos a terminar con una canción, no vamos a poner una música. Tómate el tiempo que tú creas necesario. Cuando termines te levantas y sales. Pero tómate el tiempo que tú quieras para decirle a Dios todas las cosas que tú sientes en realidad. Vamos a postrarnos ahora y vamos a orar pidiéndole a Dios una bendición sobre nuestros hogares. Por nombre de Dios.